Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Braulio Chávez, tengo 24 años y vivo en Ciudad Juárez, México. Oh, sí, pero ¿dónde naciste? Nací en El Paso, Texas, Estados Unidos. Ok, y así, pero vives en Juárez. ¿Y qué haces haces algo en los Estados Unidos, en El Paso? ¿Cómo? ¿Qué haces en los Estados Unidos? ¿O Ok. visitas Nas- los Estados vivo, Unidos? sí, vivo en Ciudad Juárez, pero nací en Estados Unidos. Actualmente estudio en la Universidad de Texas en El Paso y trabajo ahí mismo y en El Paso, en el mall. Ah, ok. ¿Por qué naciste en los Estados Unidos en vez de México? Mm, pues eso más bien fue una decisión de mis papás, porque a lo mejor creo que querían una mejor vida para mí, Así, ¿de dónde son tus papás? de Ciudad Juárez, México. Y dime tus pensamientos sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos. Ah, bueno, el tema de inmigración depende en varias situaciones, porque en sí la inmigración es en todos lados. Hay personas inmigrando de México, Guatemala, Perú, Brasil, a Estados Unidos, como lo hay de Guatemala, Nicaragua, Brasil a México, o lo hay de China, Malasia, Filipinas, Australia. En el sentido de Estados Unidos, um, depende de, o sea, en el sentido de la inmigración es algo que nunca va a parar, es algo que siempre va a estar. Que en cierta manera el hacerlo o sea, el migrar a otro país, el hacerlo de una manera legal es lo más correcto, obviamente por las leyes que hay. Pero independientemente de si se emigra a otro país sin las leyes correspondientes, en este caso la inmigración, um, es algo que obviamente va a haber y siempre va a seguir existiendo. Es algo que no se puede parar al 100%. Ok. Y um, ¿crees que hay más oportunidades en los Estados Unidos para ti? ¿O por qué un momento, lo siento. Mm, sí, sí, hay más oportunidades en los Estados Unidos, ¿crees, para ti? ¿O una persona como tú? ¿No me entiendes? Lo Um, siento. yo digo que oportunidades hay en todos lados, claro, en México, en Australia, en Francia, en Estados Unidos. Um, pero si hay ¿cómo se dice? Como un gap. Bueno, no sé, No sé. o sea, hay como un gap entre los países. Obviamente hay oportunidades más grandes en países primermundistas a países tercermundistas. Ok. Y. Ok. Solamente una pregunta más sobre inmigración. Mm, mm, mm. Oh, no. um, ok. Ah, ¿Sientes más americano o más mexicano? ¿Y quieres vivir en México o en los Estados Unidos? Y ah, ¿qué son tus metas por el futuro?
Ay, no, yo sé hay tres, pero hay importantes. Ah, hay una frase que dicen mucho personas que somos de frontera que se llama ni de aquí ni de allá, Ujú. que traducido sería neither from one place or the other. Sí, Kinda. como sientes como un Ah, chicano o qué? La identidad de chicano o es la correcta definición. pues, o sea, es más bien una frase chicana, pero, um, o sea, uno como, ¿cómo te lo explico? O sea, por cultura, no, por cultura hereditaria, soy mexicano, pero como, ¿cómo se dice? Como cultural appropriation, Appropriation. soy americano. Hmm. O sea, como yo vivo en frontera, yo siento que yo tengo lo mejor de los dos lados. Ujú. O sea, tengo cultura mexicana y como tengo cultura americana. O sea, las dos las veo por igual y las dos me gustan por igual. Ok. ¿Y qué son tus metas por el futuro? ¿Y quieres vivir en los Estados Unidos o en México? ¿Cómo sientes? Um, Primeramente quiero terminar mi BA y luego si se puede hacer mi Master's y luego si se puede hacer un PhD. Una meta que me gustaría sería como ser un researcher en alguna universidad. Y de vivir en México o en Estados Unidos, los dos países me gustan. Obviamente preferiría vivir en Estados Unidos, pero si se puede, me mudaría a Australia. Ok. ¿Cómo es vivir en una ciudad fronteriza? Um, el vivir en una ciudad fronteriza, pues puede decirse que tienes lo mejor de los dos lados. Tienes doble de cultura de parte de los dos lados, la cultura americana, la cultura mexicana. También significa el aprenderte el doble de leyes, porque tienes que, si eres una persona transfronteriza, que una persona transfronteriza es que cruza la frontera con regularidad, tienes que aprenderte las leyes tanto como en Estados Unidos como en México, leyes de tránsito en Estados Unidos como en México, y hay el doble de tráfico porque tienes el tráfico de Estados Unidos, tienes el tráfico de México, tienes doble tipo de comidas, o sea, en el sentido de culturalmente hablando, aprendes más sobre las dos culturas. Y yo pienso que ciudades fronterizas son únicas porque ves la perspectiva de los dos lados, tanto como en Estados Unidos como en México. Como los mexicanos queriendo ir a Estados Unidos o como los americanos que quieren ir a visitar a México. Ok. ¿Y cómo te cómo te identificas? ¿Identificas? ¿Sí? No. ¿Identificas? Sí. Identificas. Sí, gracias. ¿Cómo te identificas? Pues me identifico como mexicoamericano porque por parte de mi cultura soy mexicano y también por parte de, o sea, por mi nacionalidad, por nacimiento, soy americano, pero al mismo tiempo apropié la cultura americana a mí. O sea, me identifico con las dos. Qué bueno. Ok.